Hola, nosotros pertenecemos a la Universidad de las Fuerzas Armadas CESP. Nuestro tema es cadenas de Markov de la materia de álgebra lineal. Nuestro grupo es el número 4, conformado por los siguientes integrantes: mi persona, Jessica Marisol Lozano Lalangui, Natalia Denise Cabrera Yepes, Nadia Elizabeth Ibáñez Carua, Andy Fabricio Pachacama Rivadeneira, Anthony Ricardo Yuquilema Gavilanes. Introducción. Las cadenas de Markov son procesos estocásticos, donde el futuro depende únicamente del estado actual, sin necesidad de considerar los estados pasados. Deben su nombre al matemático ruso Andrei Andreevich Markov, destacado a finales del siglo XIX por sus aportes a la teoría de la probabilidad, quien introdujo este modelo que con el tiempo ha demostrado ser útil en áreas como la física, la biología y las ciencias sociales. En este trabajo se presentarán los fundamentos de álgebra de matrices necesarios para el estudio de las cadenas de Markov. Se explicará su teoría de funcionamiento y se desarrollarán dos ejemplos numéricos paso a paso, con el objetivo de demostrar cómo este modelo se aplica en la práctica para analizar y predecir el comportamiento de sistemas dinámicos del mundo real. Un punto importante de motivación para aprender sobre el estudio de las cadenas de Markov es porque ofrece un método claro y eficiente para predecir la evolución de sistemas dinámicos mediante matrices de transición. También considerando que es una parte fundamental, este modelo se aplica en áreas como estadística, ingeniería, computación, economía, inteligencia artificial y ciencias naturales, permitiendo analizar situaciones reales, anticipar comportamientos futuros y comprender patrones en procesos que cambian con el tiempo. Tipos de cadenas de Markov que existen: cadena de Markov, cadenas de Markov, cadena de Markov homogénea, cadenas de Markov homogéneas, cadena de Markov absorbente, cadenas de Markov absorbentes, cadena de Markov regular. En este caso, nosotros vamos a explicar sobre las cadenas de Markov. Buenas tardes con todos, mi nombre es Natalia Cabrera. Yo voy a explicar la parte de la teoría de álgebra de matrices, que es necesaria para entender las cadenas de Markov y cómo se aplica directamente en este tema. ¿Por qué usamos matrices en una cadena de Markov? Voy a abrir el énfasis en la introducción. En una cadena de Markov, un sistema puede ir cambiando de un estado a otro con cierta probabilidad. Para organizar esas probabilidades usamos matrices. Las matrices nos permiten representar todas las transiciones del sistema de una forma clara y ordenada. Además, gracias al álgebra de matrices podemos calcular cómo va a evolucionar el sistema con el tiempo, qué va a pasar después de varios pasos y si el sistema se va a estabilizar. ¿Qué es una matriz de transición? Una matriz de transición es una matriz cuadrada. Cada fila representa un estado en el que estamos y cada columna representa el estado al que podemos pasar. El número que aparece en la posición es PIJ. Es una probabilidad de pasar del estado I al estado J. Es obligatorio que cada fila sume 1 porque en una fila están todas las probabilidades posibles desde este estado. Ahora les voy a explicar un poco sobre cuáles son las operaciones principales que necesitamos. Primero, multiplicación de matrices, que sirve para calcular transiciones de varios pasos. Ahora, la multiplicación matriz vector, que se usa para encontrar el estado siguiente. Las potencias de matrices, que es cuando elevamos la matriz a una potencia y nos permite ver el comportamiento del sistema a largo plazo. También usamos conceptos básicos como matriz identidad y el hecho de que las matrices deben ser cuadradas y sus filas sumar 1. Ahora, ¿qué es la multiplicación matriz vector? Cuando multiplicamos un vector de probabilidad por la matriz de transición, obtenemos el siguiente sistema. Por ejemplo, si el vector inicial, como ustedes pueden ver, es
0.5, 0.5 significa que el sistema tiene la misma probabilidad de estar en cualquiera de los dos estados. Al multiplicarlo por la matriz de transición, obtenemos cómo cambia esa distribución en un paso. Esta operación nos permite ver la evolución del sistema paso por paso. Ahora, ¿qué son las potencias de matriz? Si multiplicamos la matriz de transición por sí misma, obtenemos p al cuadrado, que representa dos pasos. Si seguimos multiplicando, obtenemos p al cubo, y luego p elevado a la cuarta potencia, y así sucesivamente. Esto sirve para analizar el comportamiento del sistema luego de muchos pasos y para estudiar si el sistema llega a un estado estable. Ahora, aplicación del álgebra en una cadena de Markov. Todo este álgebra nos permite hacer predicciones reales. Gracias a las matrices podemos calcular probabilidades futuras, simular cómo funciona un sistema, ver si se estabiliza y determinar sus estados a largo plazo. Las cadenas de Markov se aplican en el clima, economía, comportamiento de usuarios, sistemas de calidad, entre muchas áreas, al igual que nos permite resolver dudas como ¿cuál será el estado del sistema después de muchos pasos? ¿Es el sistema estable o cambia constantemente? ¿A qué estado se llega con mayor probabilidad en el futuro? Y si se puede simular el comportamiento en un proceso real. Conclusiones. Bueno, en las conclusiones nosotros podemos ver que el álgebra de matrices es fundamental para trabajar con cadenas de Markov, porque nos permite representar transiciones, calcular estados futuros y estudiar el comportamiento a largo plazo. Sin estas herramientas no se podría aplicar este modelo en los problemas reales. Gracias a estas herramientas es posible aplicar las cadenas de Markov en múltiples áreas, desde el clima hasta la economía. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Nada Ibáñez, soy integrante 3 y en este segmento de video les voy a hablar sobre la resolución analítica de la cadena de Markov. Para comenzar, recordemos que las cadenas de Markov son modelos matemáticos que describen procesos del estado futuro depende únicamente del estado actual. A esta propiedad se le llama propiedad markoviana. La resolución analítica de este tema se enfoca en estudiar matemáticas, sus componentes principales que son la matriz de transición, el cálculo de probabilidad a n a paso, la clasificación de estados como recurrente, transitorio o absorbente, y la distribución estacionaria que describe el comportamiento a largo plazo. Estos conceptos permiten analizar el sistema en los que hay incertidumbres, como lo encontramos en economía, biología, redes, comunicaciones y sistemas digitales. Ahora sí, vamos con el contenido teórico de la resolución analítica. Tenemos en primer lugar lo que es la matriz de transición, una cadena de Markov que se representa con una matriz P, donde cada elemento denominado P y J indica la probabilidad de pasar de un estado I al estado J. Esta matriz resume y complementa el comportamiento del sistema. Tenemos también lo que es el cálculo de n pasos. Si queremos saber qué ocurre después de varios pasos, se calcula la matriz de transición elevada a la potencia n, es decir, p elevado a n. Con esto podemos conocer la probabilidad de ir de un estado inicial a un estado final después de un número determinado de pasos. En tercer lugar tenemos el estado estacionario. El estado estacionario es un vector llamado pi. Este vector cumple multiplicando por la matriz P de como resultado el mismo vector. Además, la suma de sus componentes debe ser igual a 1. Este estacionario representa el comportamiento del sistema a largo plazo, es decir, las probabilidades de que se mantienen estables después de muchos pasos. Como último tenemos lo que es la clasificación de estado. Dentro de una cadena de Markov existen diferentes tipos de estado: recurrentes, transitorios, absorbentes. En recurrentes significa que el sistema regresa a estado con probabilidad 1. Transitorio, existe una probabilidad de que si el sistema no regresa a ese estado. Y absorbente es un estado donde la probabilidad de pertenecer en el 1 una vez se entra no se puede salir. Estos elementos permiten analizar cualquier sistema basado en la probabilidad de transición.
En conclusión, las cadenas marcos son una herramienta fundamental para modelar procesos donde el futuro depende solo del presente. Su resolución analítica permite calcular probabilidades a lo largo de plazos, identificar estados dominantes y entender hacia dónde evoluciona el sistema. Gracias a esto, las cadenas de marcos se utilizan ampliamente en áreas como sistemas digitales, análisis de datos, inteligencia artificial y simulaciones de procesos. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Dani Payacama y hoy les voy a presentar la resolución analítica de una cadena de Markov. El problema es el siguiente. Supongamos que existen 3 universidades en la ciudad, las cuales son la ISP, la UC y la Politécnica. Cada semestre un estudiante puede decidir quedarse en la universidad, cambiarse a la otra o regresarse a la universidad de donde vino. Según las estadísticas, el 70% de los estudiantes de la ESP permanecen en la ESP, el 20% migra a la UC, el 10% y el otro 10% migra a la Politécnica. El 60% de los estudiantes que van a la UC permanece el 25%, va a la Universidad Central el 15% y a la Unidad Politécnica va el 15%. El 80% de los estudiantes que van a la Politécnica, el 10% se queda en la Politécnica, el 10% va a la ESP y el otro 10% va a la Universidad Central. La matriz que fue de la transición es la que podemos ver ahorita, una matriz de 3x3, la cual es P es igual a 0,7, 0,2, 0,1, 0,25, 0,6, 0,15, 0,1, 0,1 y 0,8. Las filas y las columnas corresponden respectivamente a la Universidad Central, a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESP y a la Politécnica. Como podemos ver aquí, el estado inicial, supongamos que al inicio hay 100 estudiantes en cada universidad. Esto significa X es igual a 100 por 100 por 100. Estamos viendo que hay 100 estudiantes en la ESP, 100 en la UC y 100 en la Politécnica. En el primer semestre multiplicamos el vector inicial por la matriz, sería X1 es igual a X0 por P, esto es igual a 100 por 100 por 100 y por P. Calculamos cada componente en la universidad, en la ESP, en la UC y en la Politécnica. Como aquí podemos ver, yo ya calculé. Aquí pues, nos puede dar los resultados que sería en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP. Los estudiantes que van en el primer semestre son el 105, el 90 de los estudiantes va a la Universidad Central y el 105 va a la Universidad de la Politécnica. En el segundo semestre volvemos a repetir el proceso que iniciamos primeramente en el primer semestre. Ya dado que como ya tenemos aquí la multiplicación y las sumas, los resultados dan que en la ESP hay 106,5 estudiantes, en la UC hay 85,5 estudiantes y en la Politécnica hay 108 estudiantes en el segundo semestre. En el tercer semestre volvemos a multiplicar nuevamente lo que hicimos en el primer semestre y así nos darían el resultado como en la ESP hay 106,725 estudiantes, en la Universidad Central hay el 83,4 de estudiantes y en la Politécnica hay el 3. En la Politécnica hay el 109,875 estudiantes. En conclusión, al aplicar la matriz de la transición en cada paso, observamos cómo los estudiantes se
distribuyen entre las universidades de la ESPE, la UC y la Politécnica de semestre a semestre. Tras varios pasos pueden aproximar el estado estable del sistema para que revela la posición de los estudiantes que habrán en cada universidad en el largo plazo. Muchas gracias, esto ha sido mi presentación. Hola con todos, mi nombre es Antonio Lima y en esta parte de la exposición me corresponde presentar el segundo ejemplo numérico relacionado con las cadenas de Markov. En este ejemplo vamos a trabajar con una cadena que tiene tres estados llamados A, B y C. La idea es analizar cómo evoluciona el sistema con el tiempo usando su matriz de transición y en particular vamos a obtener dos resultados importantes. Primero, la probabilidad de llegar a un estado específico después de tres pasos, empezando desde el estado inicial. Y segundo, vamos a encontrar la distribución estacionaria que nos dice el comportamiento del sistema a largo plazo. Matriz de transición. La matriz de transición del ejemplo viene dada por la siguiente tabla que vemos aquí. Y cada fila representa el estado actual y la columna representa el estado al que se puede mover el sistema en un solo paso. Las filas suman 1 porque cada fila representa todas las posibilidades de transición de ese estado. Muy bien, entonces en el cálculo de P2 y P3 para responder la primera parte del ejemplo necesitamos calcular la probabilidad de pasar del estado A al estado C en 3 pasos. Entonces lo que hacemos es multiplicar la matriz P por sí misma para obtener primero P2 y luego lo multiplicamos nuevamente para obtener P3. El valor importante de nuestro análisis es la entrada que está en la primera fila, que es la columna de P3, porque representa la transición A hacia C en 3 pasos. Ese valor es de 0,295, es decir, 29.5%. Eso significa que el sistema si empieza en A, hay caso de que este comience en un 30% de probabilidad de que después de estas transiciones termine en el estado C. Muy bien, dentro de la distribución estacionaria, pues está en la segunda parte calculamos la distribución estacionaria, que es la distribución de probabilidades que el sistema tiene que tener cuando pasa mucho tiempo funcionando. Para encontrar la resolución podemos ver que está aquí pi es igual a pi p y se suma toda esta de aquí que nos da como resultado 1. Entonces todo esto se resuelve de la siguiente manera, como podemos ver aquí se obtienen estos tres resultados. Ok, entonces esto significa que a largo plazo el sistema pasa por aproximadamente 21,8% del tiempo en A, 47.3 o aproximadamente por ciento del tiempo B y 30,9% del tiempo C. Podemos ver que de esta manera el estado B es el más frecuente a largo plazo. Y pues de esta manera concluye la explicación del segundo ejemplo numérico que hemos podido ver el día de hoy. Muchas gracias.